Muy buenos tiempos en todos los tiempos. He aquí representante de escalas. Aunque sabemos que cuando digo representante de escalas es cuando me disminuyo, aún cuando represento personajes más allá de los dioses que son muy de gran poderío, pero una infinita escalera de poderío. Por eso es que me autollamo representante de escalas, pero en el mensaje anterior definé qué es lo que en verdad soy. Y puedo decir que ahora vuelvo a hablar de temas locales y hablarles a las infinitas creaciones, a los infinitos peregrinajes, por no decir cada peregrinaje a una iglesia, tanto peregrinajes locales como el planeta Tierra, que son infinitos peregrinajes, pero yo solo me defino con 5, los más conocidos, y he hablado de las santas trinidades locales, porque son puestas por la Santa Trinidad de las infinidades, como el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero yo soy el representante de escalas. No me defino en ningún poderío local, porque soy más allá del más allá del más allá, pero ahora hablaré en los tiempos del más acá. Muy buenos tiempos en todos los tiempos. Aquí voy a hablar de algún tema local. Y dice así: ¿quién es el que predice las cosas en este infierno activo? Hace años hice un mensaje diciendo de que el único que predice es el diablo. ¿Y por qué el diablo tiene predicciones? ¿Y por qué el diablo se toma, dirán ustedes, el atrevimiento? En primer lugar, la oscuridad está en su casa. Es su casa infierno. Él sabe lo que domina y los dominios que tiene y el poderío que tiene sobre las creaciones, en este caso los hombres. Pero vamos a referir que los infiernos no solo se definen para los hombres, porque no solamente los hombres son los que están siendo examinados. Recuérdense que está toda la fauna. Y me refiero porque es tan fácil dirigirme a la fauna, porque se mueve y tiene un cuerpo, no importando el volumen del cuerpo, de un ratón arriba. Entonces, aún los insectos que cargan un cuerpo también son examinados. Por lo tanto, al decir esto de que toda predicción viene de la oscuridad, y voy a hacer énfasis de la oscuridad, ya no me voy a referir tanto del Dios tal o del Dios tal. Cuando yo hablo de la oscuridad, me voy a referir a diferentes infiernos. Porque aún este planeta Tierra no solamente posee un infierno. Aún este planeta Tierra tiene, ahora voy a hacer por primera vez, porque antes lo hacía fácil para que cada quien pudiera captar que cada planeta tiene un infierno. Eso es hipotético, porque si nos vamos bajo la Tierra, solo bajo de la Tierra aquí hay 5 infiernos más, porque no alcanza el infierno. Por ejemplo, el infierno sobre los suelos es para las creaciones que están sobre los suelos, pero los infiernos que están bajo los suelos son para las creaciones y los reinados que están bajo los suelos. He dicho anteriormente y revelé antes que ustedes creen que hablo ridiculeces cuando digo que aún mis hijos, los dinosaurios, los tengo bajo los suelos, y que lo que se parece que existe, no existe, que es una hipótesis, que existe o es algo que en verdad es figurado, los dragones. Y cuando hablo de esto, los gigantes. Y eso es por lo que ustedes conocen. Pero hay infinitos reinados y creaciones bajo la mitad de la naranja, pero nosotros somos los que vivimos sobre el círculo junto con las aguas. Este infierno es para estas creaciones, pero los infiernos que están bajo son para las creaciones que están debajo. Por lo tanto, cuando me refiero
la luz será la luz nuestra. Y cuando me refiero a la oscuridad, serán los infinitos infiernos. O sea que quiero, para que aquellos infinitos confines que me están viendo en este momento, cuando me refiera a la oscuridad, me voy a referir a los infinitos infiernos, y cuando me refiera a la luz, me voy a referir a los infinitos reinados de la luz, tanto dioses locales o personajes más allá de los dioses, y todos los santas trinidades locales en las diferentes dimensiones. Entonces volvamos al tema. ¿Quién es el que predice? La oscuridad. ¿Y por qué la oscuridad predice? Porque la oscuridad tiene el poder de saber su presente, su pasado y su futuro en su presente. Pero dirán ustedes, es que solo he escuchado que solo Dios. Sí, solo Dios en el lado de la luz. Pero no se olviden que la oscuridad es un poderío también. Ellos tienen el poderío de poder conocer su pasado, su presente, su futuro en su presente, porque tiene un poderío, al igual que la luz. Pero no se mezcla el poderío de la luz con el poderío de la oscuridad, pero ellos tienen el presente. ¿Y por qué la oscuridad? Y para que ustedes sean, que capten más, ¿por qué el diablo tiene el poderío de saber el presente, el pasado y el futuro? Cuando hablo del diablo es para que ustedes puedan identificarse que estamos hablando de un personaje. Pero ya dije que cuando hablo de la oscuridad, hablo de infinitos infiernos. Entonces, el diablo tiene el poderío de saber el presente, el pasado y el futuro en su presente, pero al lado de la oscuridad. Él no va a saber el presente y el pasado y el futuro de la luz, porque no es su poderío. Ahora, el poderío de la luz tendrá el presente, el pasado y el futuro de lo que pasará y de lo que sostiene. Pero hay una característica de la luz, que ellos no predicen. En primer lugar, porque esta no es su casa. Ellos no pueden decir que tienen el control del infierno. Y porque no tienen el permiso de tener el control del infierno, solamente pastorear sus creaciones. Entonces, solo los que tienen el permiso de decir qué es lo que va a pasar en el infierno son los que son dueños de esta casa. Y toda la casa es el planeta Tierra. La casa, esa es la casa del infierno. Pero también no se olvide que bajo, esta es la primera vez que estoy revelando, bajo de este suelo también hay más de 5 infiernos. O sea que habrán 5 reyes satanases más del presente acá, que está sobre los suelos solamente. Pero solamente la oscuridad es el que tiene en el presente qué es lo que pasa en la oscuridad misma, porque es su propia casa. Y vamos a saber esto de el poderío de la oscuridad, es tener todo en su presente, de todo lo que ellos controlan en sus creaciones asignadas hacia ellos. Por ejemplo, Satanás, del que está en la superficie del suelo, se le ha asignado la flora, la fauna, los hombres, todo lo que se mueve y todo lo que está aquí. Todo, el árbol aún es de este infierno. La flora, la fauna, los peces, las aguas es de este infierno. Pero ningún elemento puede ir ahí abajo a decir que la oscuridad le va a dar guerra. No, él pertenece de este peregrinaje por encima de la mitad de la naranja, en el círculo. Pero abajo, aquí son otros reinados y son otros infiernos que le dan guerra a las creaciones que tenemos abajo. Por lo tanto, el poderío de la oscuridad es tener todo en su presente de lo que está pasando en su casa, de lo que va a pasar en el futuro, porque ya lo tiene en sus manos. Como que dice, más vale un pájaro en la mano que 100 volando, dicen los hombres. El diablo conoce cuántos pájaros ya tiene en su mano y puede predecir qué es lo que tiene y qué es lo que va a pasar. Por eso es que el diablo predice.
¿Y qué es el diablo en sí directamente? Podemos hablar todos sus sacerdotes, las brujas, los brujos, tienen en la Biblia de la oscuridad. Y cuando estos oran directamente la Biblia oscura, tienen el regalo de decirle a los esclavos mediocres que no tienen dioses que van a consultar a esos brujos. Entonces, es aquí que la oscuridad juega al gato y al ratón con los hijos de la luz que van a consultar a los brujos. Por supuesto que él te va a decir, te está pasando esto y 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 te va a pasar esto y te apantalla en la entrada, te apantalla diciéndote verdades. Y para aquellos que dicen, quiero hacer el amarre para que venga mi varón, o quiero hacer el amarre para que mi amada me bese los pies, y va, por supuesto que te lo va a hacer, porque es un poderío de la oscuridad. Pero tú siendo examinado, hijo de la luz, y tú siendo examinada, hija de la luz, jamás tendrás fin. Serás parte del jueguito del gato y el ratón. Tú siempre serás el ratón. Y los brujos, esclavos, junto a los diablos, serán el gato. Siempre irás perdido y comido. Te van a quitar todo tu dinero y el objetivo de la oscuridad es mantenerte esclavo creyendo que Dios no existe, porque existe la solución que el diablo te permite a través de sus discípulos, brujos y brujas, etcétera y etcétera y etcétera. Por lo tanto, ¿quién es el que predice? El infierno mismo, la oscuridad del infierno local, porque ellos tienen el control. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que directamente va a pasar? Pero, ¿por qué a veces del 1 al 10 el infierno predice el 80 y el 90% se cumple, pero 1% o el 10% no se cumple? Porque hay un poderío que puede evitar que no se cumpla todo lo que ellos tienen en el control. Perdón. Hay un poderío que está allí, un poderío que puede cambiar cualquier control que tenga la oscuridad, si es que la oscuridad es débil y si es que la oscuridad no es fuerte, entonces la luz puede cambiar cualquier predicción que ya tienen en la mano los poderíos, en este caso, del infierno local, de la superficie de esta tierra, del suelo, del círculo, junto a lo que decimos el cielo. Pero lo que está abajo son otros reinados, otros infiernos, otros examinados, otros peregrinajes. Ahí es ahí donde digo que tengo infinitas santas trinidades locales guiando a sus respectivas creaciones. Pero ¿quién es el que predice? Entonces significa que el infierno tiene la capacidad de tener el presente, todo, pasado y futuro. En su presente, en el poderío de la oscuridad. Por ejemplo, ¿por qué se predicen tantas cosas? Y la oscuridad dice, pero cabal salió, dice. Cabalito, pero ¿cómo puede ser? Si entonces el Satanás, pues hay que estar con él, o no, y ahí no tengo que hacer mucho, y mejor pago que la niña Juacha directamente me haga un milagrito de la oscuridad y me hace un amarre y soy feliz. Por favor. Ay, y ya después ya no solamente es la propaganda de que te va a hacer todo, sino que también ya todo, el amor, el que no funciona directamente también ya virilmente o lo que sea, ya todo para mantenerte ciego, y tú siempre serás el ratón, porque el gato juega con los hijos de Dios. Voy a decir porque me queda barato, hijo de la luz, porque no sé qué Dios tú sigues, ¿ok? Juega con los hijos de la luz, porque el que llega a un brujo, a una bruja, el infierno le dará sus milagros oscuros para demostrar que hay poderío, porque todo lo tiene en el presente, para que tú caigas en su trampa, para que tú seas su ratón, y terminarás ciego y desbolsado.
porque nunca vas a lograr tener un final con el que es enemigo de los esclavos de la luz, porque tú eres esclavo de él siendo de la luz. Y voy a hablar de alguien muy importante en este mundo que es reconocido y remarco que lo que voy a decir es una biografía que la pueden encontrar en el Google. Y vamos a hablar de este hijo que es tan mencionado por todos los siglos que ya ha pasado. Vamos a hablar de el francés Michael, pero más conocido Nostradamus. Que todo directamente, Michael Nostradamus, sus predicciones se han cumplido, la mayoría. El 90% de sus predicciones se cumplieron. ¿Y por qué Nostradamus directamente es tan famoso? Tan famoso, está siendo un hijo directamente con descendencia judía y además por leyes tuvo que hacerse católico. Todo esto está ahí, vayan al Google, lo encontrarán. Entonces definitivamente, pero vamos al Nostradamus, sus predicciones. Todo dice, no, se está cumpliendo la predicción de Nostradamus y todo se está cumpliendo. Y por supuesto que sí, porque nuestro hijo Nostradamus, y cuando yo hablo que digo nuestro hijo, porque tuve la autoridad de llamarlo a existir y hablar con él. Como que me llamo más allá, del más allá, del más allá. Sé dónde está, y todo lo que voy a revelar definitivamente es porque he hablado con él mismo. Este botánico, médico, astrólogo, que la medicina lo llevó a ser reconocido por la botánica, como venía de un padre que directamente era astrólogo y hacía todo esto, todo de niño lo aprendió. Pero él desconocía, y esto que estoy diciendo, porque he hablado con él, él desconocía que todo esto era de la oscuridad. O sea, que él no sabía que estas acciones eran de la oscuridad. Y sus predicciones eran, porque le pregunté detalles, si eran a través del momento, podían ser visiones y podían ser sueños. Y cuando estaba soñando se levantaba y escribía. Y todo lo que este hijo, Michael Nostradamus, más reconocido como Nostradamus, ha hecho, sus predicciones se han cumplido porque ha sido el mismo infierno que lo tenía en el presente. Por eso es que digo, solo el mismo infierno mismo, la oscuridad es quien predice, porque tiene el control todo en sus manos, presente, pasado y futuro, pero al lado de la oscuridad. No tiene nada que ver al lado de la luz. Pero más sin embargo, Michael Nostradamus también se menciona, y lo que voy a decir está ahí mismo en el Google, que escribió libros de lo que iba a pasar con ciertos papas. Y esos libros, según está en la biografía, vayan al Google, definitivamente está ahí en el papado. Y que solo son leídos por ciertos elegidos. Y no más que cuando le pregunté a mi hijo qué es lo que está en ese libro, no es nada malo. Solamente que la oscuridad decía de los papas que iban a ser esclavos de la oscuridad. De los papas que iban a ser débiles y que la oscuridad podía manipularlo. No como el que está ahora, no el anterior, ni mucho menos Juan Pablo II, ni otro, pero hubieron papas directamente que han sido bastante débiles, y es ahí que la oscuridad sabía que ese papa, por ser débil, iba a ser esclavo o parte de la oscuridad. Vayan al Google y sabrán qué es lo que estoy diciendo, pero hay revelaciones de lo que estoy hablando, es por la conversación en que este representante de escala hipotético ha hablado con nuestro hijo Nostradamus y sé dónde está. Pero
Mas, sin embargo, no es el tema de hablar de nuestro hijo Nostradamus. Si traje esta biografía de este hijo, es porque es muy reconocido que todas sus predicciones se cumplen la mayoría. Pero ¿por qué no se han cumplido todas? Porque la oscuridad puede ser un poderío grande, pero también la luz es un poderío grande. Y cuando ellos quieren pelear, pelean para que no se cumpla todo lo que tiene en el control la oscuridad. Entonces, ¿quién es el que predice? Siempre será el infierno, que tiene el control de todas sus creaciones que están a cargo. Y digo creaciones, las examinadas. Entonces, estos infiernos saben lo que va a pasar mañana, en 100 años, y en su poderío pueden saber qué sacerdote, qué papa, en este caso, va a ser débil. Y ellos van a poder manipular a este X papa. Pero no estoy diciendo que el Papa y que la Iglesia ha sido esclavo de la oscuridad. Dije cierta oscuridad de ciertos papas en la historia, y a los que han leído toda la historia de la Iglesia Católica, ha habido papas débiles, y no voy a hablar mal porque eso le tocará a cada quien que quiera leer. Solamente sé que lo más importante, que el Papa es importante que esté. Porque si no fuera un papa, la luz no estuviera en este infierno activo. Pero hablamos de las predicciones. Y hablamos de Micael, más conocido como Nostradamus, el botánico, médico y astrólogo francés, con descendencia judía, y que en su momento hasta se tuvo que convertir católico. Entonces, pero la oscuridad es un poderío que puede gobernar, pero la luz tiene el poderío para no caer al otro lado, porque somos hijos de la luz, y siendo hijos de la luz, nosotros tenemos que activar el poderío para que no seamos esclavos de la oscuridad, pero que la oscuridad tiene poderío de predecir, lo tiene porque esta es su casa. Y los demás infiernos que están debajo de los suelos, escuche, dije infiernos, y revelo que son 5. 5 infiernos más debajo del suelo, para examinar a las creaciones que están debajo del suelo. Entonces, ¿quién es el que predice? Es la oscuridad, porque ellos tienen en su presente, pasado y futuro, en el poderío. Y el futuro es cuando ellos conocen qué es lo que va a pasar. ¿Quién es el que predice los temblores? ¿Quién es el que predice los tsunamis? ¿Por qué? Porque va a pasar. Porque el infierno ya lo compró. Han habido muchos mensajes. ¿Por qué es que pasa un temblor y destruye? No es Dios el que manda un temblor para que destruya. No es Dios el que manda un tsunami para que se destruya. Siempre es lo que la oscuridad ya lo tiene en su control y lo manda para que se destruyan y ganar ellos sus créditos. Pero para eso están los dioses y los ángeles, para disminuir tanto cualquier tsunami o cualquier temblor o cualquier cosa que venga, lluvia, etcétera, etcétera, pero no va a poder parar lo que ya ellos han ganado con su poderío. Aquí se cumple que son 2 poderíos examinados: los hijos de la luz con sus respectivos dioses, los hijos de la oscuridad con sus respectivos satanases, y cada quien tiene que alimentar su poderío para que directamente ganen sus respectivos cielos, tanto los cielos nuestros o los cielos de la oscuridad, y la oscuridad tiene toda autoridad de predecir aún con sus esclavos, tanto en este caso de nuestro hijo Nostradamus, o los brujos, brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Me queda barato. Esto
Y hablando de ese libro que menciona la biografía de este hijo Nostradamus, que lo tiene el papado, ¿qué importa? Solo serán directamente predicciones de hijos débiles, pero que la luz tiene poderío y estará junto a la iglesia si la iglesia toma el poderío. Y si la oscuridad está en su casa y tiene su poderío, lo importante es que aquí hay poderío en la luz y la oscuridad tendrá lo suyo, pero serán guerreros. Y por guerreros, los hijos examinados tendrán sus respectivos cielos. Pero que quede claro que la luz no predice. Quienes predicen es la oscuridad. Luz, luz, luz y luz del más allá.